bendiga. Bienvenidos una vez más a esta programación Punto de Esperanza con Alberto Tejeda. El día de hoy tengo un tema muy interesante. Interesante porque es uno de los puntos favoritos para mí en la Biblia, en los estudios espirituales. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la salvación? O si en verdad ya somos salvos, pero no lo sabemos. Siendo uno de mis puntos favoritos en todos los libros y enseñanzas espirituales que yo he visto, ¿verdad? Le pregunté a Gemini, ¿verdad?, ¿qué creía el apóstol Pablo sobre la salvación? Y me encantó lo que leí. También, ¿qué creía Jesús sobre la salvación? ¿Qué creía Santiago, el hermano de Jesús, el apóstol amado de Jesús, sobre este maravilloso tema de la salvación? Y quiero empezar leyendo el punto de vista del apóstol Pablo, que sin duda ha sido de gran bendición para mi vida, en mi pasado, ¿verdad? Me ayudó en muchas ocasiones a poder salir tal vez de un hoyo de confusión o de depresión o de momentos difíciles. Tengo muchas cosas positivas que hablar sobre la forma como Pablo veía la salvación. Entonces, empieza diciendo aquí, por la gracia, la salvación viene por la gracia. Pablo enfatiza que la salvación es un regalo inmerecido. Charis no es algo que se gana, sino algo que Dios ofrece por su amor. Y cuando yo empecé a estudiar las cartas de Pablo, Pablo dice la salvación, tú no tienes que hacer nada para ganártela, es un regalo de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando somos cristianos o cuando caminamos en el mundo espiritual, muchas veces queremos hacer buenas obras, queremos sentirnos seguros de que seremos salvos, de que seremos perdonados, de que seremos ayudados por Dios. Si somos personas miedosas de que no seremos condenados, tal vez porque no estamos haciendo algo adecuado. Y cuando yo empecé a estudiar la carta del apóstol Pablo, esto me ayudó a dejar mucho de este miedo atrás. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, 8, 9. Nosotros sabemos qué importantes son las obras para nosotros como seres humanos. O tienes que congregarte todos los días en la iglesia, o todos los días que hagas servicio. Tienes que pagar taxes, tus padres te dicen tienes que limpiar tu cuarto, en la escuela te dicen tienes que hacer la tarea, la sociedad dice tienes que comportarte. Y aunque todas estas cosas en realidad son muy buenas, pero muchas veces si lo tomamos en la forma equivocada pueden traer cargas, pueden traer presiones a nuestra vida, especialmente cuando nos volvemos estudiantes de la Biblia o de cualquier libro espiritual, sea el Corán o sea cualquiera de estos libros. Muchas veces nos ponemos carga sobre carga, que nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban la tranquilidad. Aquí el apóstol Pablo asegura que la salvación no son por vuestras buenas obras, más bien es por la fe, es por la gracia o por el amor de Dios, que Dios le da salvación a quien Él quiere, según Pablo lo explicaba. Pablo dice que la salvación es por medio de la fe, ¿verdad? La fe es un sentimiento en tu mente, una creencia, tú crees. Él dice, la llave para recibir este regalo es la fe. Para Pablo, la fe no es solo un asentamiento intelectual, sino una confianza total en que la muerte y resurrección de Jesús son suficientes para perdonar nuestros pecados. Y es por eso que los judíos cristianos no sacrificaban animales. Según los judíos decían que habían que sacrificar animales. Muchos cristianos gentiles se convirtieron al cristianismo que Pablo enseñaba. ¿Por qué? Porque con la muerte y la resurrección de Cristo, según Pablo, entonces el evangelio se abre a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, algo que no se enseñaba. Algo que no se creía, ya que los judíos que guardaban el Torá, que guardaban el Antiguo Testamento, estos judíos
se le hacía difícil abrir las puertas del Evangelio, especialmente cuando ellos no creían en el Evangelio, a las personas gentiles. Entonces Pablo se encarga de llevar este mensaje por toda la tierra. Entonces Pablo dice, justificados por la fe, Pablo argumenta que somos declarados justos ante Dios, no por ser perfectos, sino por creer en Jesús. Ya no hay que ser perfecto. Usted declarado según Pablo, según lo que Pablo cree, y yo le dije, este mensaje me ayudó mucho en muchas ocasiones. Yo no estoy de acuerdo 100%, solamente si usted escucha el punto de vista, más adelante que vamos a hablar según Santiago Jesús, pero Pablo sí enseña que nosotros podemos descansar, confiar en la fe, en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario según él. Entonces, contraste con la ley. Insiste, Pablo tiene un contraste con la ley. Insiste en que nadie puede cumplir la ley de Moisés a la perfección. Por tanto, la ley solo sirve para mostrarnos nuestros pecados, mientras que la fe nos salva. Y es verdad lo que dice aquí. Pablo creía esto. Él pensaba que nadie puede guardar la fe, la ley, y por tal razón la ley tenía que ser tirada. ¿Entiende? Y poner la confianza en Jesús para nuestra salvación. Pablo cree la obra de Jesucristo. Es el fundamento de cómo él ve la salvación. La salvación es posible porque Jesús tomó nuestro lugar. Pablo explica que muerte, Jesús pagó la deuda del pecado. Jesús toma nuestro lugar. Ya no tenemos que vivir en justicia, ya no tenemos que guardar la ley para ser perdonados, salvo por Dios. Pablo dice, esto pasa de ser y ahora a través de Cristo Jesús somos perdonados. Resurrección. Su victoria sobre la muerte garantiza nuestra vida eterna. Entonces Pablo da como ejemplo de cómo Cristo resucitó, así el cristiano va a resucitar y según él garantiza la vida eterna para los creyentes. Perdón, Pablo dice, la confesión y el corazón. En su carta a los romanos, Pablo resume el proceso de recibir de una manera muy práctica, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvo. Según Pablo, la salvación a través de la fe solucionaba todos los problemas de los hombres. Ya no se necesitaba la ley. Y hay muchos cristianos, ¿verdad? Uno más que otro que creen solamente, si yo creo en Jesucristo estoy bien, estoy salvo, estoy perdonado, estoy asegurado en la salvación. Y ellos tienen esa gran confianza. Yo mismo me convertí, ¿verdad?, al evangelio calvinista. El evangelio calvinista que dice que la salvación no se pierde, la salvación es solamente a través de la gracia, a través de la fe. Y eso en un tiempo me ayudó bastante, fue muy positivo para mi vida. Claro, que con el tiempo también trajo muchos problemas. Solucionó unos problemas del pasado, pero con el futuro trajo los problemas. Y más adelante voy a ver por qué trajo la confusión para atrás, trajo el temor y trajo el miedo una vez más para atrás. Para entender la salvación según las enseñanzas de Jesús, y ahora vamos a hablar acerca de la salvación según Jesús, no según Pablo. Es importante entender que Jesús enseñó algo muy diferente a lo que Pablo enseñó sobre la salvación. Con esto no estoy diciendo que la salvación según Pablo no nos pueda ayudar en un momento de nuestra vida, que pueda ser muy positiva y que pueda ser muy efectiva para nuestra vida. ¿Me entienden? Y no estoy diciendo también, gloria sea el nombre de Dios, que la salvación según Jesús no pueda también ayudarnos, no pueda bendecirnos. Pero vamos a ver según Jesús cómo era la salvación. Para entender la salvación según las enseñanzas de Jesús, debemos mirar más allá de una simple fórmula y obedecer el mensaje central de su ministerio, el reino de Dios. Cristo vino a enseñar el reino de Dios, se ha acercado, vivamos en el reino de Dios. Entonces, Jesús se enfocaba en las obras más que en la fe. Pablo se enfoca más en la fe que en cualquier cosa, ¿entienden? Pero Jesús sí se enseñaba que nosotros debemos entrar al reino de Dios. Debemos nacer de nuevo. Y tantas cosas, por eso le digo que la salvación de Jesús y de Pablo eran diferentes. Yo me convertí al evangelio porque me encantó el mensaje de Jesús.
Me gustó el mensaje de que yo, por mi propia fuerza, por mi libre albedrío, podría tomar la decisión de obedecer a Dios. Jesús nunca dijo yo tenía que ser perfecto. Como hay personas que dicen, bueno, la ley no se debe guardar porque no podemos cumplirla perfectamente. Jesús nunca enseñó que debe ser perfectamente que la guardemos, pero sí que debemos guardarla. En parte, eso fue lo que Jesús enseñó. No la ley que predicó Moisés y que predicaban los judíos. Sabemos que Jesús no predicó esa ley. Jesús predicó la ley del amor. Amarás al Padre y amarás al prójimo. Jesús no enseñó la otra ley. Jesús la obedecía por respeto a los judíos, alguna de esas leyes, ¿me entienden? Pero la única ley que Jesús enseñó era la ley de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús nunca enseñó que nosotros no debíamos guardarlo porque no lo hacíamos perfectamente. Aunque usted solamente lo haga un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, claro, Él quiere que sigamos creciendo, pero sí Él quiere que nosotros guardemos estos mandamientos. Entonces, para Jesús la salvación no era solo un destino después de la muerte, como creen muchas personas el día de hoy, y como también enseñaba Pablo. Para Jesús la salvación no era un destino después de la muerte, sino una transformación profunda en la vida aquí y ahora. Jesús enseñó, he aquí que tenemos que cambiar. No es cuando vayamos al cielo. El cielo para Jesús no era un lugar allá arriba, era un lugar dentro de nosotros. El reino de Dios estaba aquí. El reino de Dios está dentro de nosotros, enseñó Jesús. Aquí te detallo, ¿verdad?, los pilares fundamentales que se enseñó Jesús. Entonces, el nuevo nacimiento, el Señor Jesús, o la palabra metanoia. Nuevo nacimiento, metanoia. Jesús enseñó que la salvación requiere un cambio radical de mente y de corazón. No cree en mí, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No, Jesús enseñó la salvación es un cambio radical de mente y corazón, la metanoia. Es un diálogo, en su diálogo con Nicodemo fue muy claro. Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuáles son la gente que pueden ver el reino de Dios? Las personas que nacían de nuevo. Para Jesús nacer de nuevo era metanoia, era cambiar tu mente, era cambiar tu parecer, ¿me entiendes?, sobre las cosas espirituales y las cosas de Dios según la predicaba y la enseñaba el mismo Jesús. Este nacer de nuevo implica dejar atrás la naturaleza, oiga esto, egoísta. La carne es el egoísmo, ¿entiende? La naturaleza egoísta y recibir una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz del amor. Según el libro de Curso de Milagro, el Espíritu Santo es la voz del amor dentro de nosotros que nos dice, no viva para el egoísmo, vive bien para el amor. Tenemos que buscar lo bueno para nosotros, claro, pero a la misma vez buscar lo bueno para los demás. Lo malo es cuando nos enfocamos en nosotros y le hacemos daño a los demás, muchas veces sin querer hacerlo. Entonces, no solamente no podemos amar a nosotros mismos, tenemos que amar a los demás. Y Jesús habló de esto. Entonces, la fe y la confianza en Él. Jesús se presentó a sí mismo como el puente entre la humanidad y Dios. La salvación está intrínsecamente ligada a creer en su, aleluya, identidad y su misión. Entonces, quiero hablar un poco de esto. Cuando Jesús enseñó que Él era la salvación, Él se estaba refiriendo al mensaje que Él predicaba. ¿Entiendes? Porque Él mismo decía, este pueblo me llama Señor, Señor, pero no hace lo que yo lo digo. Para Jesús no era lo importante que usted le llamaba Señor. Para Jesús era que usted obedeciera su mensaje. Y su mensaje es el mensaje más claro, más potente, más importante. Es ama a Dios y ama a tu prójimo. Jesús no enseñó lo que Pablo enseñó. No estoy diciendo que el mensaje de Pablo no tiene mucho valor, ¿me entiendes? Pero Jesús nunca enseñó eso. Jesús enseñó la salvación se adquiere cuando usted ama a Dios y cuando ama a su prójimo. Cuando deja atrás su naturaleza egoísta, cuando nace de nuevo, metanoia, cambia su mente.
Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Él está hablando no de Jesús, de sí mismo. Él está hablando del yo soy. Como Dios le dijo, ¿quién eres tú? Le preguntó Moisés, ¿quién le diré al pueblo que me he enviado? Y el Padre le dice, dile que yo soy, te envió. Jesús está diciendo con este verso claramente que cuando nosotros conocemos el yo soy que está dentro de nosotros es cuando encontramos el camino, encontramos la verdad y encontramos la vida. Cuando el yo soy, cuando entendemos que somos parte de Dios, no venimos de una energía fuera de Dios. Dios no me creó a mí de la nada, como hay muchas personas que creen. Dios me creó a mí de sí mismo. Y no solamente eso, Él sopló aliento de vida sobre mi vida. Y no solamente eso, yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios, que aún ni los ángeles fueron creados de esta forma. Y es por eso que yo puedo decir yo soy, porque yo soy. Gloria sea el nombre del Señor. Yo soy parte de Dios. Dios es el océano. Yo soy las olas. Por eso Jesús dice, cuando nosotros, y eso es lo que creo yo que Él quería decir, cuando nosotros reconocemos que yo soy ese ser que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando miramos dentro de nosotros y vemos a Dios dentro de nosotros, es cuando podemos cambiar. Muchas veces pensamos que Jesús es un camino. Jesús no puede ser un camino. Él está hablando metafóricamente. Él era un hombre, Él era una persona. Jesús dice, yo soy el camino porque el yo soy está dentro de todos nosotros. Dios vive dentro de todos nosotros. Alabanza sea el nombre de Dios. Metafóricamente podemos entender que el yo soy vive dentro de nosotros, y cuando nos descubrimos a nosotros mismos es cuando empezamos a caminar en el camino, en la verdad y en la vida. Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es real. El libro Curso de Milagros dice que la muerte es solamente una ilusión, y la razón es porque Dios no creó la muerte. Jesús mismo, cuando ve a la niña, la hija de Jairo que está muerta, dice, ella no está muerta, solamente duerme. La muerte es una mentira, es solamente un engaño, es solamente una ilusión. La muerte no existe. Nosotros lo vemos así, la llamamos muerte, pero la muerte no existe. Jesús dice, ella no está muerta, solamente duerme. Y Jesús le dice, gloria sea el nombre de Dios, niña, a ti te digo, levántate. Y es verdad que nuestro cuerpo perece y deja de existir. Sabemos eso. Es verdad que nuestro ego un día va a desaparecer. ¿Y qué es el ego? El ego es el sistema que nosotros creamos desde que somos chiquitos. Mis sentimientos, cómo yo me siento hacia tal persona, hacia tal cosa. Ese sistema de emociones y pensamiento que yo como persona creo en mi cuerpo, ese no soy yo, ese ego también va a desistir, pero hay una parte de mí que es la parte de Dios, que es una parte pura, una parte buena, una parte que nunca deja de existir, que nunca ha de morir, que no peca, que no se equivoca, que no tiene ninguna necesidad y que no tiene un problema, pero lo tiene todo. ¿Ok? Entonces, Jesús enseñó, para Jesús, y Él habla como el amor, como evidencia de la salvación. Para Jesús no existe una salvación teórica. La salvación no es algo teórico. La fe debía manifestarse en el amor al prójimo. ¿Cómo se manifestaba la fe? Al amar a lo prójimo. Claro, tú tienes fe en Dios, tú tienes fe en el mensaje de Jesús. Así es que usted empieza por la fe. Pero usted no puede quedarse en la fe. Usted tiene que amar al prójimo. No es una forma egoísta aceptarlo como ellos son, aleluya, llevarse con ellos, tratar de ayudarle a usted mismo y a ellos también. El amor para Jesús era donde se encontraba la salvación. No se encontraba en que usted tenía fe en algo, pero no lo ponía en práctica. Porque más adelante vamos a ver a Santiago, que también dice que la fe sin obra está muerta. ¿Me entiende? Yo le dije a usted, a lo primero, yo cuando me convertí era muy gozoso con el mensaje de Jesús. Enamorado totalmente.
Pero empecé a ponerme carga y agregarle a lo que Jesús enseñó y a empezar a ver los mandamientos judíos, que es otra cosa totalmente, y a pensar que yo tenía que guardar esto. Entonces me llené de carga, de depresiones, de confusiones y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque empecé a ligar el mandamiento de Jesús, que es tan simple, ama a Dios y ama al prójimo, con otros mandamientos de hombres, ¿verdad? Y aunque esos mandamientos ayudaron mucho a los judíos por muchos años, pero no son para mí, yo no soy judío. Yo soy una persona gentil que me enamoré del evangelio por Jesús, no por los judíos, no por Pablo, no por Pedro, no por Juan, pero exactamente por Jesús. En la palabra de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, oiga esto, Jesús identifica la salvación con aquellos que alimentaron al hambriento. Aleluya, vistieron al desnudo y visitaron al enfermo. Esta es la salvación para Jesús. No es que usted confiese a Cristo como el Salvador, como enseña Pablo. Le dije, a mí me ayudó por mucho tiempo el mensaje de Pablo. El día de hoy yo me enfoco más en lo que enseñó Jesús. Hay que ayudar al que está en necesidad cuando podamos hacerlo. No siempre vamos a poder hacerlo, pero ayudar, amar, cuidar. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, me voy con Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, y no tienen responsabilidad con nadie, solamente con ellos mismos. ¿Me entienden? Bueno, lamentablemente para Dios la salvación viene cuando le hacemos bien a los demás. Entonces, hablando de Santiago, el hermano de Jesús, y yo creo que Jesús le dejó la responsabilidad de la iglesia a este hombre. No fue a Pedro, no fue a Pablo, fue a Santiago. Fue a Santiago que Jesús le dejó la responsabilidad de la iglesia, aunque la iglesia católica romana decidió decir que fue a Pedro. ¿Me entiendes? Ellos cogieron la decisión y decirle que fue a Pedro que le dejaron la responsabilidad. Los cristianos del día de hoy creen que es a Pablo que hay que escuchar, pero Jesús le dejó este gran encargo a su hermano Santiago, su hermano menor, un hombre justo. Era llamado el justo este hombre. Era un hombre vegetariano que no comía carne animal solamente porque él no quería ver a criaturas sufrir para él alimentarse, cuando habían otras comidas que él podía comer. Un hombre que invertía horas y horas de su día para la oración y para el ayuno. Entonces, el gran mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es el resumen de toda la ética. Es el resumen de todas las cosas sobre la salvación, de toda la ética. Es lo que Dios pide de los seres humanos. Amemos a Dios y amémonos a nosotros mismos, porque el amor es el camino, el amor es la verdad, el amor es la vida. Cuando amamos, entonces nos convertimos en lo que somos, el yo soy. Aleluya, somos el yo soy, parte de Dios. Entonces el verso 4 dice la gracia y el arrepentimiento. A diferencia de los líderes religiosos de su época, Jesús enseñó que la salvación está disponible para los indignos, para aquellas personas que según los judíos no eran dignos. Los marginados comían con pecadores y recaudadores de impuestos, afirmando que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no vino, aleluya, para deshacer, como hacían los religiosos judíos muchas veces, a las personas de otra raza, de otras costumbres, pecadores. No, era todo lo contrario. Jesús lo aceptaba, Jesús le enseñaba el mensaje de Dios, le mostraba el camino del perdón, el camino de la misericordia. El apóstol Pablo también hizo eso con muchas personas que se encontraban en sus caminos, claro, a su forma, pero también lo hacía con otras personas que no tenían esperanza y fe sobre su salvación. La gracia. En la parábola del hijo pródigo, Jesús muestra a un padre que corre a abrazar al hijo que falló, incluso antes de que éste pueda pedir perdón, aleluya, formalmente. Habla de la gracia, de la misericordia de Dios y cómo Dios corre, cómo viene a nosotros cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos hecho lo malo. Este joven tenía libre albedrío
Y el libre albedrío de este joven fue el que lo llevó a pecar, fue el que llevó a llevarle lo malo. Su padre no quería que él, porque el padre sabía lo que iba a venir. ¿Me entiendes? Iba a venir una calma. Iba a venir lo que dice Jesús, lo que tú siembras has de cosechar. El padre entendía eso, el niño no lo entendía. Y el padre, en libre albedrío, permite que su hijo cometa todos estos errores, todos estos fallos, buscando placeres. Los placeres son buenos siempre y cuando usted lo haga en la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Pero este joven empezó a hacer las cosas como no debió hacerlo y lamentablemente pasó por mucho sufrimiento, pero cuando él cambió de mente, cuando él despertó, que es lo que Dios quiere para nosotros, cuando él despertó, su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, no lo rechazó, todo lo contrario, lo abrazó y lo ayudó. La gracia y el arrepentimiento, a diferencia de los líderes religiosos de su época, Jesús enseñó que la salvación está disponible para los indignos, como le estaba diciendo. Entonces, el seguimiento o el discipulado. La salvación, según Jesús, implica acción. No es solo creer ideas, sino seguir sus pasos. Y le podemos decir, el día de hoy, es por eso que me enfoco más en el mensaje de Jesús. El mensaje de Pablo, llegó un tiempo que yo pensaba que era salvo por gracia, que no era por obra, y esto trae libertinaje a mi vida. Yo le dije a usted, ¿me entiende?, que la ley trajo legalismo, pero la gracia, como la predicaba Pablo, trajo libertinaje a mi vida. Un libertinaje que yo no quiero, ¿me entiende? Pero la gracia de Jesús trae salvación, trae esperanza. Claro, yo soy salvo por gracia, por amor, por la bondad de Dios, pero eso no quiere decir que yo no tengo, gloria sea el nombre de Dios, que obedecer la voz de Jesús, guardar sus mandamientos, los cuales son muy simples. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Cuántos mandamientos no te dan el día de hoy en muchas iglesias? Miles de mandamientos. Miles de mandamientos. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Pero la salvación es tan fácil, el caminar con Dios es tan fácil, que usted ni necesita ir a una iglesia. Usted necesita amar a Dios y amar al prójimo. Y no estoy diciendo que ir a una iglesia es malo. A mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, en ocasiones, ir a una iglesia. Él llamó a sus seguidores a tomar su cruz cada día. No de que, oh, yo tengo fe en Dios. No, no es que yo tengo fe en Jesús. No, tome su cruz y sígame. Que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Y sígame, ¿cuál es la cruz? La cruz es, gloria a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. En el Sermón del Monte advirtió que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre. Y como le dije, para Jesús, el reino de los cielos no era un lugar en el cielo, era un lugar dentro de las personas. Y usted puede decirle al Señor, 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 pero si no hace lo que Él nos mandó a hacer, usted no entrará a ese lugar. Usted no entrará a esa paz, a ese reino, a esa riqueza espiritual que Dios quiere que usted descubra en usted. ¿Verdad? Muchas gracias por haber escuchado esta programación el día de hoy. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Así que Dios te bendiga.